9 de la mañana en punto. Le damos la bienvenida al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos. ¿Cómo ve esta fuerza política socia de la coalición de gobierno, la marcha de la pandemia? ¿En qué aspectos se marca? Hay que continuar trabajando. Son temas que abordaremos con el senador. Bienvenido. Buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Empecemos por la reunión de ayer con el presidente de la República. ¿Esperaban desde Cabildo Abierto que el principal tema fueran los jornales solidarios? Bueno, en realidad la reunión indudablemente iba a tratar sobre las medidas que se están tomando en estos últimos tiempos para enfrentar a la situación que tantos uruguayos están atravesando, tantas empresas pequeñas, medianas, los pequeños productores, todas las medidas que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Pensábamos que el tema iba a estar en torno de eso y efectivamente un tema que ya se había hablado aparte el día anterior, esto de los jornales o del trabajo, digamos, para 15.000 uruguayos, que creemos que es una medida también acertada, que al menos a quienes les toque les va a significar un alivio a la situación tan dura que están viviendo, ¿no? ¿Faltó diálogo entonces sobre la marcha de la pandemia más allá de ese tema de los jornales? Bueno, ayer se habló, sí, también de la evolución de la pandemia. Nosotros antes de ayer habíamos recibido en comisión en el Senado al GACH por Zoom, habíamos estado en contacto con ellos y nos habían dado digamos, un panorama bastante claro de la situación. Digamos, está sobrevolando en el ambiente de que se estaría llegando a una meseta a partir de la cual van a empezar a mejorar los números seguramente, pero por supuesto que la situación igual es muy preocupante porque todos los días hay muertos que lamentar y a todos nosotros nos pega muy duro eso, ¿no? Cabildo Abierto había presentado una serie de medidas al presidente de la República, algunas se cumplieron, otras no, y otras quizá no con la profundidad que se pedían. ¿Cómo ven justamente la marcha de las medidas que ha venido tomando el gobierno? Bueno, es tal cual usted dice, algunas se cumplieron, otras no, y otras no con la profundidad que nosotros hemos pedido. Pero creemos que todas las medidas que se han tomado, incluso estas que se anunciaron antes de ayer, están en la dirección correcta, en la dirección de darle oxígeno a tanta gente que lo está necesitando. Nosotros estamos hoy en una situación en que podemos decir hay una luz al final del túnel, es decir, ya no estamos con la total incertidumbre que teníamos hace un año, estamos mucho peor que hace un año en cuanto a la pandemia, pero ya no con la incertidumbre, ya hay una luz que nos muestra la salida, digamos. Pero sabemos que para esa salida faltan varios meses aún y es importantísimo que aquellas empresas pequeñas, micro, medianas, productores, gente que trabaja por su cuenta, puedan sobrevivir, puedan pasar este periodo, estos meses que están faltando, para que cuando venga la salida de esta situación y llegue al final el ansiado rebote de la economía que todos pensamos que se va a dar, no, digamos, sigan todavía en actividad y con posibilidades de generar trabajo. Es la gran mayoría del empleo lo generan ellos y creemos que todas estas medidas van en esa dirección. El gran tema del Uruguay es el empleo para todos los uruguayos. ¿Alcanzan las medidas presentadas, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas por los ministros? Bueno, nunca van a ser totalmente suficientes, siempre se precisan más. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, la quita de recargos y multas a aquellos que se atrasaron el año pasado en los pagos a BPS y DGI, que todavía no se instrumentaron a determinados niveles. Nosotros planteamos que la banca privada participe activamente también en la financiación de toda esta situación que estamos viviendo. Nosotros hemos propuesto otras cosas más que todavía no han sido contempladas, pero creo que se van en el camino correcto. Alcanzar nunca van a alcanzar, siempre se va a precisar más, porque siempre hay situaciones en las cuales con estas medidas no son suficientes, pero creemos que van en el sentido correcto. Senador, a lo largo de estos meses del gobierno de coalición, Cabildo Abierto se ha visto sometido fundamentalmente por parte de la oposición a diferentes tipos de señalamientos.
inclusive en más de una oportunidad usted ha tenido que reunirse con el presidente de la República por casos puntuales que no viene al caso estar recordando, ya fueron resueltos, pero generaron siempre como una efervescencia especial hacia Cabildo Abierto. Hace pocas horas nos enteramos de niveles de popularidad del ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, a propósito de lo que la opinión pública, en definitiva, estaría pensando sobre su gestión. Además de preguntarle sobre la gestión del doctor Salinas, ¿cómo ve esa situación de que sea señalado de una forma, por momentos tan fuerte, determinado tipo de situaciones que se dan con algunos actores de Cabildo Abierto y tal vez, salvo la salida de alguna encuesta, yo no he escuchado particularmente elogios hacia la gestión del ministro Salinas? Bueno, son cosas diferentes. Cabildo Abierto es un partido que tiene su particularidad que genera que haya a veces gritos o expresiones extemporáneas contra el partido. Se lo ha buscado etiquetar, estigmatizar desde el primer momento, se le ha buscado estrechar su base calificándolo de tal o cual forma, y Cabildo ha demostrado que no es esa etiqueta a la cual se le ha adjudicado, no pertenece a ese nicho al cual se lo parecería querer condenar a estar. Cabildo Abierto es un partido, que, primero que nada, que busca hoy tender puentes con toda la sociedad, porque somos conscientes de que si no trazamos un camino del futuro del Uruguay que queremos, qué país queremos, cómo nos insertamos internacionalmente, qué modelo de país, qué vamos a producir en el futuro, qué medidas vamos a hacer para producir eso, para ese modelo de país que tiene que alinear hasta la educación, por ejemplo, qué pensamos de, bueno, el tema de la seguridad social que hoy está sobre la mesa, de tantos temas, el tema del trabajo, cómo hacemos para que acá haya más facilidades para la empresa otorgar empleo y no más problemas. Son todas cosas que las que tenemos que hablar en conjunto, hablarlo entre todos, y nosotros en esto estamos tendiendo puentes y buscando que haya diálogo con todas las partes, ¿no? Estamos convencidos que se terminó el país donde una mitad propone y la otra mitad pone palos en la rueda. Estamos trabajando, avanzando con un freno de mano puesto que nos deja cada vez más rezagados en el mundo. O sea que Cabildo Abierto es eso en realidad, es propuesta. Somos diferentes a los demás partidos. Estamos en la coalición, pero no somos el Partido Nacional, no somos el Partido Colorado. No tenemos ningún tipo ni de compromiso, ni de ataduras, ni de prejuicios. Nosotros pensamos que tal solución es lo mejor para los uruguayos y lo planteamos. Si después los apoyos vienen de lugares inesperados, bueno, vendrán de lugares inesperados, pero nosotros estamos convencidos de lo que estamos planteando. Entonces eso a veces genera reacciones muy duras contra nosotros. Aparte, nosotros no compramos relatos impuestos que se parecería que hay verdades absolutas de las cuales donde uno las contradiga ya se merece que toda la planadora mediática y organizaciones de todo tipo le peguen. Y Cabildo, como es, en ese sentido es franco, es, digamos, cristalino, lo dice y bueno, y lo plantea y no es políticamente correcto y genera ese tipo de reacciones. Por otro lado, un ministro que hace una gestión indudablemente, yo diría, más que satisfactoria, y así lo demuestra la gran mayoría de los uruguayos, recibe el reconocimiento. Es el trabajo de un ministro que con su equipo ha sabido enfrentar tal vez uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir al Uruguay en los últimos tiempos. Por supuesto que no es solo él, hay otras partes, no es solo salud pública, aquí hay distintos componentes en este enfrentamiento a la pandemia, pero él indudablemente tiene un papel protagónico, nadie lo puede negar, y lo ha hecho con muy buena nota desde el principio, desde el día que fue, creo que fue al Instituto Pasteur y les dijo enséñenme sobre el COVID, desde ahí para adelante todas las medidas y todas las actuaciones de él han sido reconocidas como favorables, positivas por la gente. Esta pandemia nos hizo mucho daño, nos va a seguir haciendo por un tiempo, es muy dolorosa, muchísima gente ha quedado por el camino, todos tenemos algún conocido, algún amigo o algún familiar que ha fallecido y nos duele muchísimo, pero creemos que gracias a la buena conducción
que están haciendo, y ahí el ministro es uno de los protagonistas, se va a minimizar ese daño, no va a ser todo lo grave que podría haber sido si se hubiera enfrentado de otra forma. Usted mencionaba freno de mano. ¿Cuál es el freno de mano de las propuestas de Cabildo Abierto? No, no de las propuestas de Cabildo. Cuando hoy gobierna una coalición, yo le llamo coalición republicana. Hace un año y pico gobernaba la otra coalición de izquierda. Dentro de 5 o 10 años capaz que gobierna de vuelta la coalición de izquierda, no sabemos. Pero una coalición propone y la otra, buscando su rédito político, buscando qué es lo que más le sirve electoralmente para el futuro, buscando satisfacer a su tribuna, critica de aire todo lo que propone esto. Le pone palos en la rueda, no le vota, le frena. Creemos que así las cosas van mucho más lento y no se va al ritmo que el mundo requiere ahora. Acá hay temas que son centrales que lo tenemos que resolver entre todos. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué educación para ese modelo? No, por un lado una cosa, por otro lado la educación va por canales independientes, por otro lado la inserción internacional no estamos de acuerdo, va lo político por sobre lo jurídico, va esto, lo otro. Yo creo que tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar resoluciones en clave de país, en clave de unidad, en clave de Estado, no de partido político. Digo, en algunos temas que son centrales. Ustedes miran, hay países que tienen trazado un camino, y sea cual sea el gobierno, ese camino no se abandona. Podrán haber matices, podrán haber políticas sociales diferentes, podrán haber determinadas políticas que difieren, pero el objetivo del país hacia el futuro. El Uruguay tiene un serio problema demográfico, por ejemplo. Cada vez hay menos uruguayos. Nadie puede negar que esto en el tiempo genera problemas de muy difícil solución. Ya hoy hay grandes problemas por la falta de aportantes a la seguridad social, por ejemplo. Esto se está agravando año a año, todos lo estamos viendo. Yo digo, ¿y qué medidas estamos pensando? ¿Qué políticas estamos pensando entre todos para salir adelante de ese problema? Y lo pongo como un ejemplo y me preguntan ahora cuáles son las medidas, no las voy a decir, no las tengo. Pero sí las tenemos que pensar entre todos. Tenemos que solucionar grandes problemas, marcar un camino. El país tiene que seguir un camino. Eso es lo que nosotros estamos bregando y en todo momento planteando. Y eso va a estar muy lejos de esa etiqueta en la cual nos quieren poner de que nosotros somos poco menos que los que nos queremos dialogar ni nada. No es así, al contrario. Cabildo es el partido de diálogo hoy por hoy. Senador, ¿en cuánto nos frena la pandemia? Y cuando le digo en cuánto nos frena, hablo de todos los uruguayos, porque en definitiva la coalición que ganó porque obtuvo la mayoría del voto popular. Es decir, que la gente creía y quería esos cambios, esas ideas, esos proyectos que se planteaba la coalición. Pero esta pandemia generó un vuelco fundamental en los objetivos. Primero hubo que atender, y hay que atender esta situación, que a su vez trajo aparejados otros problemas que no estaban previstos y el destino de dineros públicos para tratar de paliar esa situación. ¿En cuánto entiende usted que puede frenar lo que en su momento se prometió o se comprometió políticamente durante la campaña electoral? ¿O si tiene todavía la esperanza, Cabildo Abierto, de que vacunación mediante podamos salir de la pandemia y tal vez acelerar los procesos para llegar a cumplir por lo menos con aquellos pilares fundamentales de lo que en definitiva permitió que se unieran 5 partidos políticos? Sí, tenemos la esperanza de que se revierta la situación, de que haya un rebote de la economía, de que haya una mejora significativa en los próximos tiempos, seguramente a partir de finales de este año, principios del año que viene. Tenemos esa expectativa, pero por supuesto que la pandemia ofició de una suerte de cortina de humo que tapó todo lo demás. Acá la población, el pueblo uruguayo, en octubre y noviembre del año 19 votó por un cambio, porque tenía graves problemas a los que no le encontraba solución. Empezando por el empleo, tal vez el problema más grande, problemas de seguridad y otros tantos problemas. Esos problemas quedaron en un segundo plano a partir del 13 de marzo del año 20. Quedaron en un segundo plano, pero indudablemente que están ahí, están sin solución, están agravados incluso en algunos casos.
Y eso es el gran desafío que tiene la coalición de poder cumplir con esas expectativas de tanta gente que votó por la coalición para que se les solucionen esos problemas. Indudablemente que en estos momentos la urgencia tapa a otras cosas que son realmente importantes. No obstante eso, se está pensando y estas medidas que se toman son para mantener con vida a la empresa nacional, al trabajo nacional, están apuntando a que esa recuperación sea más rápida cuando termine este tema de la pandemia. Pero indudablemente que lo de la pandemia es tan grande, nos pega tanto, nos duele tanto, que no lo podemos obviar, tenemos que estar atendiéndola en primera instancia. Pero por supuesto que ha habido un freno, ha habido un desvío de la atención, un desvío de recursos, vaya si los habrá habido, que va a ser difícil, digamos, poder suplirlos en el futuro, pero sí creemos que ese rebote se puede dar porque el Uruguay está haciendo las cosas como para facilitar ese rebote cuando la situación así lo permite. Senador, la reunión de ayer con los líderes de la coalición, ¿se va a mantener esa mesa que se reúna periódicamente? Sabe que no hablamos, no agendamos para la próxima reunión, digamos, pero seguramente en temas que son de importancia, cuando la situación lo amerite, seremos convocados y conversaremos. Siempre es bueno conversar, siempre es bueno intercambiar puntos de vista para actuar con al menos un mínimo de coherencia. Repito lo que dije hace un ratito, nosotros somos partidos diferentes, tenemos ópticas diferentes, a todos nosotros, a todos los que estábamos sentados ayer con el presidente de la República, nos une ese compromiso con el país que firmamos en noviembre del año 2019. Ese compromiso, digamos, es el plan a cumplir entre todos y lo vamos a cumplir estrictamente, pero también tenemos diferentes ópticas o puntos de vista en algunos puntos y de ahí surgen proyectos nuestros, proyectos que los planteamos, discusiones que se entablan en base a grandes problemas de la gente. Es decir, hay diferencias que van a seguir estando, pero las reuniones estas yo creo que son positivas. La de ayer fue buena porque intercambiamos, no fue el único entre todos, tema, ¿no? Porque ha habido reuniones individuales con el presidente, sí, pero la voluntad de Cabildo es mantener, digamos, una frecuencia regular de reuniones con todos. Sí, en realidad ayer nos convocó el presidente de la República, está en él, digamos, él, como se dice en el truco, él es el pie, digamos, en ese tema, él es el que llama, pero en el mano a mano, yo cada vez que tengo necesidad de hablar con el presidente, lo llamo y me recibe a las pocas horas y siempre podemos conversar. Ya tenemos que cerrar, pero antes quisiera preguntar una noticia que publica hoy La Diaria, que es la renuncia del cabildante Daniel García Pintos al Plan Juntos, a su cargo del Plan Juntos. ¿Cuál es la situación? ¿Significa, digamos, una rispidez a la interna del partido? No, es un tema funcional. Él trabajó durante un año, casi un año, creo que en muy buena forma, en donde él estaba asignado ahí en el Plan Juntos. Tuvo algún tipo de diferencia con su jerarca inmediato y bueno, y renunció y punto, hizo una carta de renuncia y hace algunas consideraciones que están siendo investigadas a ver si hay algo de realidad. No ha habido denuncias de nadie de ningún tipo de acoso laboral. Sí, habla de acoso laboral sí, pero dentro del malas negociaciones pero con el lo sindicato de la que construcción. llamó la atención que dentro del ministerio no hubo denuncia de nadie de haber sufrido acoso laboral, pero se está investigando de todas maneras, pero creo que no deja de ser la renuncia de un funcionario y no es más que eso, ¿no? Senador, lo tenemos que despedir. Simplemente en el final, ¿Cabildo no va a apoyar el proyecto tal cual fue enviado sobre el delito de peligro o es algo que está a estudio? No. Cabildo no va a apoyar el proyecto tal cual fue aprobado en diputados. Cabildo propone que se le introduzcan cambios en el Senado, que se le dé fuerza de ley a aquello que se determine que sea delito, que no quede librado a un decreto del Poder Ejecutivo o una resolución del Ministerio de Salud Pública, sino que lo que sea delito merita ser aprobado por una ley. Eso es lo que nosotros creemos que corresponde, yendo al espíritu de la propia Constitución de la República. Por eso, así como está, no lo vamos a aprobar. ¿Así le ve riesgo de que dé lugar a libres interpretaciones? ¿Es eso, a cercenamiento de derechos individuales, Es decir, se pueden dar mil situaciones, la casuística es muy grande, se puede
determinar que el que no tenga tapaboca en el supermercado atenta contra la seguridad pública y entonces ese está cometiendo un delito. Entonces no queremos llegar a eso, queremos que una ley hecha en el Parlamento, con el consenso, con las mayorías necesarias, establezca qué es delito y qué no es delito. Por eso, así como está ese proyecto, nosotros no lo vamos a acompañar. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Hemos estado una vez más dialogando con el senador Guido Manini Ríos, obviamente a partir del tema pandemia, a partir también, como decía Lorena, de lo que fue la reunión ayer con el presidente de la República aquí en la mañana de Arriba Gente.